juega conmigo. Recuerdo que tenía 16 años cuando se nos ocurrió a mí y 2 amigos más ir a una casa abandonada en las afueras del pueblo. Habíamos escuchado historias desde pequeños, cuentos macabros de cómo el dueño de la casa, en un arrebato de locura, mató a toda su familia antes de quitarse la vida. Las leyendas locales hablaban de almas en tormento, atrapadas en el lugar, incapaces de encontrar descanso. Esa noche decidimos que era hora de enfrentarnos a nuestros miedos y descubrir la verdad por nosotros mismos. La casa se erguía imponente en una colina, su estructura en ruinas parecía desafiar al tiempo y a la naturaleza. Las ventanas estaban rotas y la puerta principal colgaba de una bisagra, oscilando ligeramente con el viento nocturno. La luna llena iluminaba el sendero polvoriento que conducía a la entrada, dándole un aire aún más siniestro. Entramos despacio, nuestras linternas eran el único consuelo en la oscuridad abrumadora. El interior de la casa estaba cubierto de polvo y telarañas, los muebles estaban deshechos y esparcidos por todas partes. El aire olía a moho y a algo más, algo indescriptible que hacía que mi piel se erizara. Nos movimos cautelosamente, explorando cada rincón, tratando de mantenernos juntos pero inevitablemente atraídos por diferentes direcciones. Fue en el segundo piso donde encontré el cuarto infantil. La puerta estaba entreabierta y, al empujarla, se reveló una habitación decorada con papeles de colores desvanecidos, una cuna rota y una pequeña mesa de juegos con juguetes antiguos esparcidos por el suelo. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda mientras observaba los ositos de peluche, las muñecas de porcelana y los cochecitos de juguete, todos cubiertos de una gruesa capa de polvo. Mis amigos habían decidido explorar otras áreas de la casa, dejándome solo en ese inquietante cuarto. Al acercarme más, noté algo extraño. Los juguetes parecían moverse ligeramente, como si un viento invisible los empujara. Me acerqué a un osito de peluche y, de repente, sus ojos de botón se iluminaron con un destello antinatural. Retrocedí instintivamente, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Fue entonces cuando empecé a escuchar las risas. Risas de niños, suaves y juguetonas, pero cargadas de una malicia oculta que me heló la sangre. Los sonidos de pequeños pasos corriendo resonaban en la habitación, aunque no podía ver a nadie más. El miedo se apoderó de mí y traté de salir, pero la puerta del cuarto se cerró de golpe frente a mí, bloqueándome el escape. Una voz infantil susurró detrás de mí, «Juega conmigo». Sentí un frío intenso en mi nuca y al girar, vi una figura nebulosa, la silueta de un niño, apenas visible en la penumbra. Sus ojos eran pozos vacíos y su sonrisa se torcía de una manera que solo podía describirse como diabólica. Intenté gritar, pero mi voz no salió, atrapada por el terror absoluto que me paralizaba. Las paredes de la habitación comenzaron a cerrarse, o al menos eso parecía. Los juguetes empezaron a moverse con más violencia, algunos flotaban en el aire y otros se arrastraban hacia mí, como si fueran atraídos por una fuerza invisible. Mis amigos no respondían a mis llamados desesperados, era como si estuviera atrapado en una dimensión diferente, aislado de todo. El niño espectral se acercó más, extendiendo una mano fría hacia mí. Sentí un dolor agudo en mi pecho, como si algo estuviera apretando mi corazón. Caí de rodillas, jadeando por aire, mientras la risa del niño llenaba mis oídos, cada vez más fuerte, más perturbadora. Intenté moverme, arrastrarme hacia la puerta, pero era como si una fuerza invisible me mantuviera en el suelo. Entonces, escuché susurros, no solo del niño, sino de muchas voces, susurros de desesperación, dolor y angustia. Las sombras en la habitación comenzaron a tomar formas humanas, figuras que se retorcían y gemían, atrapadas en un tormento eterno. Podía ver los rostros de aquellos que habían sido asesinados en esa casa, sus ojos vacíos y sus bocas abiertas en gritos silenciosos. El niño fantasma se inclinó sobre mí, su rostro apenas a unos centímetros del mío. «Juega conmigo», repitió, su voz resonando en mi cabeza. Sentí un tirón, como si mi alma estuviera siendo arrancada de mi cuerpo. Mi visión se volvió borrosa y el dolor en mi pecho se intensificó, llevándome al borde de la inconsciencia. En ese momento, la puerta del cuarto se abrió de golpe y mis amigos aparecieron, sus rostros pálidos por el miedo.
Uno de ellos me agarró por los hombros y me sacudió, tratando de hacerme reaccionar. Poco a poco, el dolor disminuyó y las figuras espectrales comenzaron a desvanecerse, susurrando maldiciones mientras desaparecían en la oscuridad. Mis amigos me ayudaron a levantarme y, con una fuerza que no sabía que tenía, corrimos fuera de la casa. No nos detuvimos hasta que estuvimos de vuelta en el pueblo, jadeando y temblando. Nadie dijo una palabra, pero sabíamos que habíamos visto algo que no se podía explicar, algo que nunca olvidaríamos. Desde esa noche, no volví a ser el mismo. Los recuerdos de lo que vi en esa casa me persiguen, las risas y los susurros todavía resuenan en mi mente. Sé que las almas de esa familia siguen atrapadas allí, condenadas a repetir su tormento una y otra vez. Y aunque he tratado de seguir adelante, una parte de mí siempre estará atrapada en ese cuarto infantil, con los juguetes que se movían solos y la voz que me pedía que jugara con ella. Con el tiempo, intenté buscar explicaciones, racionalizar lo que había experimentado. Algunos dijeron que fue una alucinación inducida por el miedo, otros sugirieron que la casa tenía una energía residual que afectaba a quienes se aventuraban dentro. Pero en el fondo, sabía que había sido real. Cada noche, al cerrar los ojos, veía esos juguetes moviéndose, escuchaba esas risas y sentía el frío tacto del niño fantasma. Traté de hablar con otros que habían visitado la casa, buscando alguna confirmación de que no estaba loco. Muchos contaron historias similares, relatos de encuentros con las mismas figuras espectrales, con el mismo niño de ojos vacíos. Pero nadie tenía una solución, una manera de liberar esas almas atrapadas. A lo largo de los años, desarrollé una especie de obsesión por lo paranormal, leyendo todo lo que podía sobre casas embrujadas y fenómenos similares. Pero cuanto más aprendía, más me daba cuenta de que algunas cosas simplemente no tienen explicación, que hay horrores en este mundo que escapan a nuestra comprensión. La casa sigue allí, en la colina, deteriorándose cada vez más con el tiempo. Los aldeanos evitan hablar de ella, y pocos se atreven a acercarse. Los pocos valientes que lo hacen, regresan con historias similares a la mía, sus vidas cambiadas para siempre por lo que encuentran dentro. Y yo, sigo adelante, llevando conmigo el peso de esa noche. A veces, siento que debería regresar, intentar encontrar una manera de liberar esas almas, de poner fin a su sufrimiento. Pero el miedo es demasiado grande, el recuerdo demasiado vívido. Así que continúo viviendo, con la esperanza de que algún día, de alguna manera, esos espíritus encuentren la paz que tanto buscan. Hasta entonces, la casa permanece como un testimonio del mal que ocurrió allí, una advertencia de que algunos lugares están más allá de nuestra comprensión y deben ser dejados en paz. Y yo, aunque intento seguir adelante, nunca podré escapar del eco de esas risas y del susurro persistente de juega conmigo que todavía me persigue en la oscuridad. Murmullos del sótano. Me mudé a la vieja casa en las afueras del pueblo buscando un nuevo comienzo. Era una estructura imponente, con paredes de piedra y ventanas enrejadas que parecían observar a los curiosos transeúntes. A pesar de su apariencia decadente, había algo en su desolación que me atraía. El primer día lo pasé limpiando y desempolvando las habitaciones principales. La casa estaba prácticamente intacta desde que sus últimos habitantes la abandonaron, como si hubieran desaparecido de repente dejando todo atrás. Había muebles cubiertos con sábanas blancas, lámparas antiguas y cuadros descoloridos en las paredes. Sin embargo, había una parte de la casa que parecía resistirse a mi atención, el sótano. La puerta del sótano estaba cerrada con un viejo candado oxidado. La curiosidad me impulsó a buscar una herramienta para abrirlo. Tras varios intentos, finalmente logré romper el candado, y la puerta se abrió con un crujido que resonó por toda la casa. El sótano era oscuro y húmedo. El olor a moho era penetrante y me hizo toser. Bajé las escaleras con cautela, usando la luz de mi linterna para iluminar el camino. En el fondo del sótano, encontré una puerta más pequeña y antigua, sellada con tablones de madera y marcas de arañazos que recorrían su superficie. Había algo inquietante en esas marcas, como si alguien o algo hubiera intentado desesperadamente salir de allí. Mi corazón latía con fuerza mientras removía los tablones.
Cada golpe del martillo resonaba como un eco en el silencio sepulcral del sótano. Finalmente, logré liberar la puerta. Al abrirla, una ráfaga de aire helado me golpeó, haciéndome retroceder. Encendí la linterna y la dirigí hacia el interior. Lo que vi me dejó paralizado. En el centro de la pequeña habitación había una figura encadenada a la pared. Su piel era pálida y translúcida, y sus ojos, hundidos en cuencas oscuras, reflejaban un vacío infinito. Murmuraba en un idioma antiguo que no lograba entender. Parecía implorar por ayuda, pero había algo en su mirada que me decía que no era humana. Decidí intentar liberarla. Me acerqué con cautela y traté de romper las cadenas. Pero cuanto más me esforzaba, más fuerte sentía una resistencia invisible, como si una fuerza sobrenatural se opusiera a mis intentos. Entonces, lo comprendí, las cadenas no eran para retener a la figura, sino para proteger al mundo de ella. Lleno de pavor, cerré la puerta de golpe y volví a sellarla con los tablones. Me apresuré a salir del sótano y cerré la puerta tras de mí. El alivio fue temporal. Desde esa noche, cada vez que me iba a la cama, comenzaba a escuchar susurros. Al principio eran apenas audibles, pero con el tiempo se volvieron más insistentes, pidiéndome que la liberara. Las noches se hicieron interminables. Los susurros no me dejaban dormir, y cuando lograba conciliar el sueño, tenía pesadillas aterradoras. La figura encadenada aparecía en mis sueños, mirándome con sus ojos vacíos y murmurando en su idioma antiguo. Empecé a sentirme observado en todo momento, incluso durante el día. Mi salud mental y física comenzó a deteriorarse. Dejé de salir de la casa y me aislé del mundo exterior. Los susurros se hicieron más persistentes y cada vez que intentaba ignorarlos, sentía una presencia en mi habitación. Una noche, la situación llegó a un punto crítico. Me desperté en medio de la noche con los susurros resonando en mis oídos. Decidido a poner fin a mi tormento, tomé un martillo y bajé al sótano. Abrí la puerta sellada de un golpe y me enfrenté a la figura una vez más. Esta vez, sin embargo, no parecía suplicante. Sus ojos reflejaban una malicia que no había visto antes. «Déjame salir», murmuró en un tono que me heló la sangre. Retrocedí, aterrorizado, y volví a sellar la puerta. Subí corriendo las escaleras y cerré todas las puertas tras de mí, como si eso pudiera mantener a raya la presencia maligna que sentía cada vez más cerca. El aislamiento me llevó al borde de la locura. Empecé a ver sombras moviéndose por la casa y a escuchar pasos detrás de mí. No había lugar seguro. Una noche, mientras intentaba dormir, sentí una mano fría en mi hombro. Me giré y vi a la figura encadenada a mi lado. Estaba libre. «¿Por qué no me dejaste salir?», susurró. Grité y corrí fuera de la casa. Desde entonces, he vivido con el temor constante de que la figura me siga. Los susurros continúan, incluso fuera de la casa, y las sombras parecen perseguirme. No hay escapatoria de la maldición que desaté al abrir esa puerta sellada. La figura encadenada está en todas partes, recordándome mi error y exigiendo su libertad. Cada noche, los susurros se hacen más fuertes y siento que mi cordura se desmorona. Vivo en un estado de constante terror, sabiendo que lo que liberé en el sótano nunca me dejará en paz. La presencia maligna se ha convertido en parte de mi vida, una sombra persistente que no puedo escapar. Y así, sin importar dónde vaya, los susurros continúan, pidiéndome una y otra vez que la libere. El encadenado del sótano. Esto sucedió en 2010, cuando tenía 24 años y acababa de mudarme a una pequeña ciudad por trabajo. La transición fue difícil, dejar atrás la vida en la gran ciudad y adaptarme a la quietud de un lugar donde todo el mundo parecía conocerse era algo que me pesaba, pero el empleo prometía una estabilidad que no podía rechazar. La casa que alquilé estaba a las afueras, en una zona casi desierta. Había sido desocupada por años y estaba en un estado bastante deteriorado. Sin embargo, el alquiler era irrisorio y no tuve mucho donde escoger. Necesitaba un lugar donde quedarme y esa vieja construcción de 2 pisos, con su fachada desgastada y ventanas de vidrio empañado, parecía suficiente.
Las primeras semanas pasaron sin incidentes. Me acostumbré a las crujientes escaleras y al chillido de las puertas al abrirse. La casa tenía una atmósfera pesada, pero lo atribuía a su antigüedad. Estaba convencido de que, con el tiempo, ese lugar frío y oscuro se convertiría en un hogar. Sin embargo, hubo algo que no pude ignorar. Al cabo de unos días, empecé a escuchar ruidos provenientes del sótano. Al principio, eran apenas murmullos, como si alguien arrastrara los pies por el piso de piedra. Otras veces eran golpes suaves, casi rítmicos, que se detenían justo cuando me acercaba a la puerta que conducía al sótano. Me convencí de que se trataba de tuberías viejas, pero la incomodidad se mantuvo, creciendo con cada noche. Los ruidos continuaron por días, y poco a poco se volvieron más intensos. A veces era un chirrido agudo, como el de metal rasgando piedra. En otras ocasiones, parecía el sonido de alguien gimiendo, ahogado, como si viniera de una garganta apretada. Era desconcertante, pero aún así, traté de ignorarlo. Era una casa vieja, me repetía a mí mismo, y las casas viejas hacen ruidos extraños. Además, el trabajo comenzaba a exigirme más y no tenía tiempo para preocuparme por lo que creía que eran fantasías nocturnas. Una noche, sin embargo, no pude seguir ignorando lo que estaba pasando. Estaba en mi habitación, leyendo un libro, cuando escuché un fuerte golpe proveniente del sótano. El sonido resonó por toda la casa, como si algo pesado hubiera caído o fuera lanzado contra la pared. Me levanté de un salto, con el corazón latiendo a 1000 por hora. No era la primera vez que escuchaba ruidos, pero ese golpe fue diferente, mucho más violento y perturbador. Me quedé quieto por un momento, esperando que el sonido se repitiera. Un silencio sepulcral se apoderó de la casa, lo que hizo que mi inquietud creciera aún más. Decidí bajar e investigar. Tomé una linterna y me dirigí hacia la puerta del sótano. Al abrirla, un olor a moho y humedad invadió mis fosas nasales, mezclado con algo más, algo metálico y acre que no pude identificar. Con la linterna en una mano y el picaporte en la otra, comencé a descender por las escaleras. El sótano estaba más oscuro de lo que recordaba. Las paredes de piedra se estrechaban a mi alrededor, creando una sensación de claustrofobia que me hizo tragar saliva. El aire estaba helado, y cada paso que daba resonaba en el espacio vacío, como si algo estuviera escuchándome, esperando. Al llegar al final de las escaleras, dirigí la luz de la linterna hacia el centro de la habitación. Allí, en medio del sótano, lo vi. Era una figura humana, encorvada, encadenada a la pared. Mi primer pensamiento fue que se trataba de un vagabundo que había encontrado su camino hacia la casa y de alguna manera se había atrapado en el sótano. Pero algo en su postura, en la manera en que su cuerpo se tensaba, me hizo dudar. Avancé con cautela, tratando de no hacer ruido. A medida que me acercaba, la luz de la linterna iluminó su rostro, y lo que vi me dejó sin aliento. Sus ojos estaban abiertos, fijos en mí, pero no había vida en ellos. Su piel era pálida, casi traslúcida, y estaba cubierto de llagas. La cadena alrededor de su cuello estaba oxidada y se hundía en su carne, como si hubiera estado allí por años. Intenté hablarle, preguntar quién era y qué hacía allí, pero antes de que pudiera emitir una palabra, la figura simplemente se desvaneció en el aire. Quedé paralizado. No podía entender lo que acababa de ocurrir. Las cadenas seguían allí, colgando de la pared, oscilando ligeramente, como si alguien las hubiera soltado hace apenas unos segundos. Retrocedí lentamente, sin apartar la vista de ese lugar. Sentí que mis piernas temblaban, pero de alguna manera logré subir las escaleras sin caer. Cerré la puerta del sótano de un golpe y me apoyé contra ella, tratando de calmarme. Esa noche no dormí. Me quedé sentado en la sala, con la luz encendida, tratando de racionalizar lo que había visto. Todo parecía un sueño, pero los detalles estaban demasiado claros, demasiado vívidos. Sabía que lo que había presenciado era real, pero ¿cómo era posible? No podía explicarlo. Los días siguientes pasaron en una neblina de terror constante. Cada vez que bajaba al sótano, lo hacía con el corazón en la boca, pero nunca volví a ver a la figura.
Las cadenas seguían allí, oxidadas y viejas, pero inertes. El sótano, sin embargo, seguía emitiendo esos ruidos perturbadores y una extraña sensación de ser observado me perseguía por toda la casa. Una tarde, después de una larga jornada en el trabajo, decidí buscar respuestas. Fui a la biblioteca local y comencé a investigar la historia de la casa. Lo que descubrí fue inquietante. La casa había pertenecido a una familia adinerada a principios del siglo XX, pero había caído en desgracia después de la desaparición del hijo mayor. Se decía que el padre, enloquecido por la tragedia, había empezado a torturar a los vagabundos que encontraba, convencido de que uno de ellos había secuestrado a su hijo. A muchos los encadenaba en el sótano, donde los dejaba morir de hambre. Nadie sabía cuántas personas habían muerto allí, pero las historias locales hablaban de al menos media docena de víctimas. Lo que me perturbó más fue que, según los registros, la casa había sido sellada por las autoridades durante décadas hasta que finalmente se vendió en una subasta en los años 90. Sin embargo, nadie había vivido allí por mucho tiempo. Todos los inquilinos anteriores se habían ido después de experimentar fenómenos extraños, pero ninguno había mencionado lo que yo había visto. Esa noche, cuando regresé a la casa, me sentía como si estuviera caminando hacia una trampa. Sabía que tenía que dejar ese lugar, pero algo me empujaba a confrontarlo una vez más. No podía vivir con el miedo constante y las preguntas sin respuesta. Decidí bajar al sótano una última vez, con la esperanza de encontrar algo, cualquier cosa que pudiera darle sentido a lo que estaba sucediendo. Al abrir la puerta del sótano, me di cuenta de que el aire estaba más denso que antes, como si el sótano mismo estuviera respirando. Bajé las escaleras con la linterna en mano, mis pasos resonando con un eco inquietante. Al llegar al fondo, vi las cadenas colgando de la pared, inertes pero de alguna manera expectantes. Me acerqué a ellas, examinándolas más de cerca. La oxidación era evidente, pero había algo más, un rastro de sangre seca en los eslabones, apenas visible bajo la luz tenue. Al tocar una de las cadenas, sentí un frío intenso que se extendió por mi brazo, como si algo estuviera drenando el calor de mi cuerpo. Solté la cadena de inmediato, el miedo apoderándose de mí, pero no me moví. Fue entonces cuando escuché algo, un susurro apenas audible, que parecía venir de todas partes a la vez. «No te vayas». La voz era débil, casi imperceptible, pero estaba allí. Retrocedí, mi mente luchando por comprender lo que estaba sucediendo. Entonces, algo se materializó frente a mí, no la figura encadenada que había visto antes, sino algo más oscuro, más antiguo. Una sombra que parecía devorar la luz de la linterna, una presencia que me hizo sentir insignificante, como un insecto bajo la mirada de un gigante. La sombra se deslizó hacia mí, y aunque mi instinto me decía que huyera, mis piernas se negaron a moverse. Estaba congelado en el lugar, mi respiración entrecortada y el corazón golpeando contra mis costillas. La oscuridad me envolvió, y por un instante, sentí una abrumadora tristeza, un dolor que no era mío, pero que se derramaba en mi alma. Era como si la casa misma me estuviera mostrando su sufrimiento, su historia de horror y desesperación. De repente, la sombra se disipó y me encontré solo en el sótano. Las cadenas seguían allí, pero el aire había cambiado. Ya no estaba helado, sino cargado con una sensación de alivio, como si algo hubiera sido liberado. Subí las escaleras en silencio, cerrando la puerta detrás de mí con una calma que no entendía del todo. Esa misma noche, empecé a empacar mis cosas. Sabía que no podía quedarme más tiempo en esa casa. Algo había sido resuelto, o al menos eso quería creer, pero no estaba dispuesto a averiguar qué más podría suceder si me quedaba. Me mudé al día siguiente, dejando atrás la casa con sus secretos y sus sombras. Nunca hablé de lo que vi con nadie, ni siquiera con la gente del pueblo. Me fui de la ciudad poco tiempo después, sin mirar atrás. Sin embargo, incluso ahora, años después, a veces sueño con el sótano, con las cadenas y la sombra. Y cada vez que lo hago, me despierto con la misma sensación, que algo, o alguien, sigue allí, esperando, atrapado en esa vieja casa, en su eterno tormento. El reflejo en la ventana.
Mi nombre es Arturo, y esto que voy a contar sucedió en 2007, cuando tenía 28 años. Era un año particularmente difícil para mí. Había dejado atrás una relación larga y, buscando un cambio de aires, decidí mudarme a una casa que había estado abandonada por décadas. No era una casa cualquiera, su arquitectura antigua y señorial me había cautivado desde la primera vez que la vi. Se alzaba solitaria en medio de un terreno descuidado, con paredes de piedra desgastadas y ventanas altas que miraban al horizonte con ojos vacíos. A pesar de su evidente abandono, había algo en ella que me atraía, algo que no podía explicar con palabras. La primera noche en la casa fue extrañamente tranquila. La luz de la luna se filtraba a través de las ventanas cubiertas de polvo, creando sombras inquietantes que se extendían por los pisos de madera crujiente. Aún así, me sentía en paz, como si hubiera encontrado un refugio en medio del caos de mi vida. Sin embargo, pronto empecé a notar cosas extrañas. Al principio, fueron pequeños detalles que atribuí al desgaste del tiempo, el chirrido constante de las bisagras, el crujido de las tablas del suelo, e incluso un susurro lejano que podía haber sido el viento colándose entre las rendijas. Pero había algo más, algo que se ocultaba justo fuera del alcance de mi visión. La segunda noche fue cuando la vi por primera vez. Era tarde, y yo estaba terminando de desempacar las últimas cajas cuando una figura en el patio trasero captó mi atención. Al principio pensé que era un reflejo, pero al fijarme mejor, distinguí a una niña de unos 7 años, con un vestido blanco que parecía sacado de otra época. Jugaba sola, girando en círculos y riendo suavemente, como si estuviera disfrutando de un juego privado. Me quedé observándola durante unos minutos, inmóvil por la sorpresa. ¿Qué hacía una niña en un lugar como ese, a esas horas de la noche? Salí de la casa para acercarme, pero cuando llegué al patio, no había nadie. La hierba alta se mecía suavemente bajo la brisa, pero no había rastro de la niña. Confundido, volví al interior, diciéndome a mí mismo que tal vez había sido una ilusión, un truco de la luz o de mi mente cansada. Sin embargo, la niña no desapareció. Durante las noches siguientes, la veía siempre en el mismo lugar, girando y riendo como si no tuviera preocupación alguna. Siempre desaparecía cuando intentaba acercarme, dejando el patio tan vacío como antes. Empecé a sentir una inquietud creciente. Algo en su presencia me perturbaba, algo en su risa suave resonaba en los rincones más oscuros de mi mente. Unos días después, mientras limpiaba una de las habitaciones, encontré algo que me dejó helado. Era un pequeño juguete de madera, una muñeca con la pintura desgastada y las extremidades rotas por el tiempo. No le di mucha importancia al principio, pensando que quizá había sido dejado allí por los antiguos dueños. Pero luego, mientras exploraba el resto de la casa, encontré más cosas. Pequeños zapatos de niña, más juguetes antiguos y un peine de hueso con hilos de cabello que parecían tan frágiles como el polvo. Era como si alguien hubiera estado viviendo allí, una presencia diminuta pero constante que dejaba rastros de su existencia por toda la casa. Lo más perturbador ocurrió una noche cuando estaba a punto de dormir. Me encontraba acostado, con la cabeza llena de pensamientos confusos, cuando escuché una risa suave, como un murmullo que se deslizaba por el pasillo. Me quedé inmóvil, el corazón latiéndome con fuerza en el pecho. Sabía que estaba solo en la casa, pero esa risa no pertenecía a ningún ser humano viviente. Decidí seguir el sonido, esperando quizá encontrar una explicación racional, algo que calmara mis nervios. La risa me llevó hasta el ático, una parte de la casa que hasta entonces no había explorado. Subí las escaleras con cuidado, la madera crujiendo bajo mis pies, y al llegar al final, me encontré con una puerta pequeña, casi oculta por las sombras. La abrí con manos temblorosas y lo que vi al otro lado me hizo retroceder con horror. Era un cuarto diminuto, apenas iluminado por la luz de la luna que se filtraba por una pequeña ventana. En el centro del cuarto había una cuna vieja, de madera carcomida por los años, y junto a ella, una caja llena de juguetes antiguos. Todo estaba cubierto de una capa de polvo tan gruesa que parecía que nadie había entrado allí en décadas. Pero lo que me horrorizó no fue el estado del cuarto, sino la sensación de que alguien, o algo,
estaba observándome desde las sombras. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, y por un momento pensé en salir corriendo de la casa y no volver nunca más. Pero algo me retuvo, una especie de fascinación mórbida que me obligó a acercarme a la cuna. El aire estaba pesado, como si la habitación misma estuviera cargada de un malestar antiguo, de algo que había sido olvidado pero que no había desaparecido del todo. Cuando finalmente me acerqué lo suficiente para ver dentro de la cuna, me encontré con una sorpresa. Allí, entre las mantas polvorientas, había un pequeño libro, con la tapa de cuero desgastada y las páginas amarillentas por el tiempo. Lo abrí con cuidado, sintiendo como el papel crujía bajo mis dedos, y descubrí que era un diario. Las primeras páginas estaban llenas de garabatos infantiles, dibujos de muñecas y casas, pero a medida que avanzaba, los dibujos se volvían más oscuros, más perturbadores. Figuras de sombras, rostros sin ojos, y finalmente, una figura que reconocí de inmediato, la niña del patio, con su vestido blanco y su sonrisa ausente. Leí las últimas entradas con el corazón en la garganta. Hablaban de una madre desesperada, de una niña enferma que no dejaba de reír aunque su cuerpo se debilitaba día a día. Hablaban de una noche de tormenta, cuando la niña desapareció de su cama y nunca fue encontrada. La madre había buscado en todos los rincones de la casa, en el jardín, en el pueblo cercano, pero la niña había desaparecido como si se la hubiera tragado la tierra. Las últimas palabras del diario eran una súplica desesperada: por favor, si alguien encuentra esto, ayúdenme a encontrarla. No puedo soportar su risa en la oscuridad. Al terminar de leer, el aire en la habitación pareció volverse aún más denso, como si algo invisible estuviera apretándome el pecho. La risa que había oído antes ahora resonaba en mis oídos, más fuerte, más cercana. No podía quedarme allí. Salí del ático de un salto, dejando el diario caer al suelo, y corrí por las escaleras hasta llegar a la planta baja. Pero no importaba cuánto intentara escapar, la risa me seguía, como si estuviera impregnada en las paredes de la casa, en el aire mismo. Esa noche no dormí. Me quedé sentado en la sala, con todas las luces encendidas, tratando de encontrar una explicación para lo que había descubierto. Intenté convencerme de que todo había sido un sueño, una pesadilla alimentada por el aislamiento y la soledad, pero en el fondo sabía que no era así. La niña estaba allí, en alguna parte, atrapada entre este mundo y el siguiente, y yo había despertado algo que llevaba mucho tiempo dormido. Durante los días siguientes, la situación empeoró. La presencia de la niña se hizo más fuerte, más palpable. La veía en los reflejos de los espejos, en las ventanas, siempre de pie en el patio, mirándome con esos ojos oscuros que parecían no tener fondo. Los juguetes seguían apareciendo en lugares donde sabía que no los había dejado, y cada noche, la risa resonaba más fuerte, más desesperada. Un día, decidí que no podía soportarlo más. Tenía que dejar esa casa, dejar todo atrás y comenzar de nuevo en otro lugar, lejos de esa maldición. Pero cuando empecé a empacar mis cosas, me di cuenta de algo aterrador: no podía salir. Las puertas, que siempre habían estado flojas y crujientes, ahora se negaban a abrirse. Las ventanas, que antes dejaban entrar la luz, estaban cubiertas por una oscuridad impenetrable. Era como si la casa misma me estuviera reteniendo, como si fuera parte de su maldición. La última noche que pasé en la casa fue la peor. La risa no se detuvo, se convirtió en un grito desgarrador que me perforaba los oídos y me hacía querer arrancarme la piel. Corrí por la casa, golpeando las paredes, tratando de encontrar una salida, pero cada puerta que abría solo me llevaba de vuelta al mismo lugar, como si estuviera atrapado en un laberinto sin fin. Finalmente, en mi desesperación, volví al ático. Sabía que la respuesta estaba allí, en ese cuarto maldito donde todo había comenzado. Cuando llegué, encontré el diario abierto en la última página, con una sola frase escrita en tinta fresca: ella solo quiere jugar. Sentí que algo frío me tocaba la espalda y me giré, pero no había nadie. Solo la cuna, el diario, y la sensación de que algo me observaba desde las sombras. No sé cómo logré salir de la casa. Quizá fue la pura desesperación, o tal vez la niña finalmente se apiadó de mí. Lo único que sé es que cuando crucé la puerta principal,
el aire fresco me golpeó la cara y caí de rodillas en la hierba, llorando como un niño. No volví nunca más a esa casa. Dejé todo atrás, incluso mis pertenencias, y me fui a vivir lo más lejos posible. Sin embargo, no he podido escapar del todo. A veces, en la noche, cuando el viento sopla fuerte, creo escuchar esa risa, suave y distante, como un susurro que se desliza por las sombras. Y en esos momentos, sé que nunca estaré realmente solo. Voces del pasado. Era el verano de 1985, y yo tenía 12 años cuando mis padres decidieron mudarnos a una pequeña ciudad rural en el noreste del país. Dejábamos atrás la bulliciosa vida de la ciudad, buscando tranquilidad y un nuevo comienzo en una casa que mis padres habían comprado a un precio ridículamente bajo. Desde el primer momento, algo en mí se sintió extraño, como si el aire en ese lugar estuviera cargado de una energía oscura, pero a esa edad no podía entender completamente lo que eso significaba. La casa era vieja, una mansión de principios del siglo XX, con paredes de madera desgastada y ventanas que crujían cuando el viento soplaba. Estaba apartada de las demás viviendas, rodeada por un denso bosque que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Mis padres la consideraban una ganga, una oportunidad única para salir de la ciudad, pero yo no podía deshacerme de esa sensación de incomodidad que me inundó en cuanto cruzamos el umbral por primera vez. Los primeros días fueron relativamente tranquilos, aunque siempre había algo que me hacía sentir observado, como si hubiera ojos invisibles en cada rincón de la casa. Exploré cada habitación, intentando encontrar un lugar donde pudiera sentirme cómodo, pero la sensación de inquietud me seguía a todas partes. Era un silencio sepulcral el que llenaba la casa, roto solo por los ocasionales susurros del viento que se colaba por las grietas de las ventanas. Una noche, después de que nos hubiéramos instalado por completo, comenzaron los eventos que marcarían mi vida para siempre. Estaba acostado en mi habitación, observando cómo la luz de la luna proyectaba sombras largas y sinuosas a través de las cortinas. Comencé a sentir un frío inexplicable, un aire gélido que parecía emanar de las paredes. Fue entonces cuando lo escuché por primera vez, un murmullo bajo, apenas audible, que parecía venir de algún lugar profundo en la casa. Al principio, pensé que era el viento, pero pronto me di cuenta de que era algo mucho más siniestro. Las voces eran apenas audibles, como susurros ahogados que se mezclaban con el crujir de la madera vieja. Me quedé inmóvil, con el corazón acelerado, intentando entender lo que estaba escuchando. Pero no podía moverme, ni gritar. Estaba paralizado por el miedo, incapaz de apartar la vista de la puerta de mi habitación, esperando, temiendo que algo o alguien la cruzara. Las voces desaparecieron tan repentinamente como habían comenzado, dejando un silencio aún más aterrador. No pude dormir esa noche. Me quedé despierto, con los ojos abiertos de par en par, observando las sombras que se movían por las paredes, convencido de que en cualquier momento alguna de ellas cobraría vida. A la mañana siguiente, intenté contarle a mi madre lo que había ocurrido, pero ella me miró con una mezcla de preocupación y escepticismo. Atribuyó mi experiencia a la imaginación de un niño en una casa nueva y desconocida. Me dijo que me acostumbraría, que pronto la casa me parecería tan normal como cualquier otra. Pero yo sabía que no era verdad. Algo estaba mal en esa casa. Los días siguientes fueron peores. Las voces se hicieron más frecuentes y claras. A menudo, las escuchaba en momentos inesperados, mientras cenábamos, mientras hacía los deberes o mientras intentaba dormir. Ya no eran solo susurros, eran gritos, lamentos que me helaban la sangre. Mis padres seguían sin creerme, o al menos fingían no hacerlo. Creo que ellos también sentían la presencia en la casa, pero se negaban a admitirlo, aferrándose a la idea de que era solo una casa vieja, con el típico crujir y gemir de la madera. Una noche, después de semanas de soportar el terror en silencio, las sombras que tanto temía cobraron vida. Estaba acostado, intentando ignorar los susurros que se habían convertido en una parte habitual de mis noches, cuando vi algo que me dejó sin aliento. A través de la puerta entreabierta de mi habitación, vi una figura oscura, alta y delgada, que se deslizaba lentamente por el pasillo. Su movimiento era antinatural,
como si estuviera siendo arrastrada por una fuerza invisible. Mi corazón latía con tal fuerza que pensé que me estallaría en el pecho. Quería gritar, correr, hacer cualquier cosa para alejarme de allí, pero nuevamente me encontraba paralizado por el miedo. La figura se detuvo frente a la puerta de mi habitación, y aunque no podía ver su rostro, sentí su mirada fija en mí. Luego, se desvaneció en la oscuridad, dejando tras de sí un rastro de frío que hizo que mi aliento se convirtiera en vapor en el aire. A partir de esa noche, todo empeoró. Las sombras se multiplicaron, deslizándose por las paredes, apareciendo en cada esquina de la casa. Eran como ecos del pasado, figuras atrapadas en un ciclo eterno de sufrimiento. Comencé a ver escenas completas, como si estuviera siendo testigo de los últimos momentos de las personas que habían vivido allí antes. Las veía siendo atacadas, escuchaba sus gritos de agonía, sentía su desesperación como si fuera mía. Fue entonces cuando descubrí la verdad sobre la casa. Un día, mientras mis padres estaban fuera, decidí explorar el sótano, el único lugar al que no había tenido el valor de entrar antes. Bajé las escaleras de madera, cada paso resonando como un disparo en el silencio de la casa. El aire era denso, cargado de un olor a moho y descomposición. La oscuridad era casi tangible, como si estuviera envolviéndome. Encendí la luz del sótano, una vieja bombilla que parpadeó antes de iluminar tenuemente la habitación. Lo que vi me hizo retroceder con horror. En las paredes del sótano había manchas oscuras, como si alguien hubiera intentado limpiarlas sin éxito. Pero lo que más me perturbó fue una pila de cajas en la esquina, cubiertas de polvo y telarañas. Curioso, me acerqué y abrí una de las cajas. Dentro había recortes de periódicos, todos amarillentos por el tiempo, con titulares que hablaban de una tragedia ocurrida en esa misma casa décadas atrás. Una familia entera había sido asesinada, sus cuerpos encontrados en el sótano. El asesino nunca fue capturado y la casa había quedado abandonada durante años, hasta que mis padres la compraron. Era como si una niebla densa se hubiera despejado en mi mente. Las sombras, las voces, todo comenzó a tener sentido. Las víctimas de la masacre estaban atrapadas en la casa, reviviendo su muerte una y otra vez. Y yo había sido testigo de su sufrimiento, un observador involuntario de un horror indescriptible. El descubrimiento me dejó marcado, y la casa se convirtió en una prisión para mí. No podía decirles a mis padres lo que había encontrado, temía que me llevaran a un hospital o que pensaran que estaba loco. Así que guardé el secreto, pero las sombras no me dejaron en paz. No podía caminar por la casa sin sentir que alguien me seguía, sin ver destellos de movimiento en mi visión periférica. Mis noches estaban llenas de pesadillas en las que revivía las escenas que había presenciado, sintiendo el terror de las víctimas como si fuera mío. El clímax llegó una noche cuando todo se desató en una tormenta de horror. Mis padres estaban durmiendo, y yo estaba en mi habitación, tratando de ignorar los gritos que resonaban por toda la casa. De repente, la temperatura cayó en picada y las luces comenzaron a parpadear. Las sombras se materializaron de nuevo, pero esta vez eran más claras, más definidas. Pude ver sus rostros, distorsionados por el dolor y la desesperación, sus ojos llenos de un sufrimiento que trascendía la muerte. Traté de escapar, de salir de la casa, pero cada puerta que intentaba abrir estaba sellada por una fuerza invisible. Corrí de una habitación a otra, escuchando los gritos, viendo las sombras que me rodeaban, atrapado en una pesadilla viviente. Finalmente, me encontré en el sótano, el epicentro de todo el mal. La puerta se cerró detrás de mí con un golpe sordo, y las luces se apagaron por completo. En la oscuridad, sentí una presencia, algo más allá de las sombras que había visto antes. Era antiguo, malvado, y me observaba desde las sombras con un odio palpable. Comencé a oír una risa baja, gutural, que resonaba en mis oídos, haciendo que mi piel se erizara. La risa se convirtió en un grito, un alarido de pura maldad que llenó el sótano, y supe que si no salía de allí, me perdería en ese abismo de horror para siempre. Con un último esfuerzo, logré abrir la puerta y salí corriendo de la casa, sin mirar atrás. No sé cómo llegué al bosque, pero corrí hasta que mis pulmones quemaron y mis piernas no pudieron sostenerme más. Me desplomé en el suelo,
jadeando, con los ecos de los gritos y la risa todavía resonando en mi mente. Mis padres me encontraron al amanecer, temblando y cubierto de sudor frío. Les conté lo que había pasado, pero no recuerdo sus reacciones. Todo se convirtió en un borrón después de esa noche. Nos mudamos de la casa poco después, y mis padres nunca hablaron de lo que ocurrió. No sé si alguna vez me creyeron, o si simplemente quisieron olvidar. Pero yo no puedo olvidar. Ahora, años después, sigo sintiendo la presencia de la casa en mis pesadillas. Cada vez que cierro los ojos, veo las sombras, escucho las voces y revivo el terror de esa noche. Y sé que, de alguna manera, esa casa aún me tiene atrapado, que los ecos del pasado nunca me dejarán ir. Aunque estoy lejos de ese lugar, el horror permanece en mi mente, una marca indeleble que nunca desaparecerá. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.